La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se encarga de difundir, promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y se hace a través de entrevistas a los protagonistas de estos campos, pero también de vez en cuando una información relacionada con el tema. En esta oportunidad, hoy 4 de febrero, vamos a referirnos a un hecho importante para el Perú. Se trata del aniversario de creación del Instituto Peruano de Energía Nuclear, un instituto que fue creado el 4 de febrero de 1975 con el objetivo de promover y ejecutar programas de investigación y tecnología relacionados con la energía nuclear. Ahora, lo importante es que sepamos claramente en qué nos encontramos en energía nuclear, cómo fue al inicio, cómo empezó la energía nuclear en el Perú y, por supuesto, cuáles fueron los planes de creación que se tuvieron para el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Recordemos que en los años 70, más precisamente comenzó el 69, hubo pues el golpe de Estado militar, el golpe militar que estableció un gobierno llamado Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno militar tenía una idea interesante, es de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del Perú a través de la ciencia y la tecnología. Y para ello creó varios institutos de ciencia y tecnología, varios. No voy a mencionar todos, pero entre ellos estaba el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ahora bien, el año 1975 coincidió también con el hecho en que este modesto servidor ingresó a la universidad, mejor dicho, se convirtió en docente universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Esta facultad cambió de nombre porque al inicio se llamaba Facultad de Ciencias Básicas y Nucleares. O sea, estábamos nosotros en la Universidad de Ingeniería con la idea de desarrollar el tema nuclear. Después cambió a Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Esto fue el año 60. En el año 65, el primer físico nuclear oficial, digamos, en el Perú fue el doctor Víctor Latorre, porque precisamente hizo su doctorado en física nuclear en la Universidad de Maryland. En esta universidad obtuvo su doctorado haciendo investigaciones de colisiones nucleares, núcleos atómicos que chocaban y se producía allí una serie de reacciones que se trataban de identificar, de estudiar, explicar, interpretar. Y la primera publicación que hizo un peruano en una revista indizada, Scopus, fue el doctor Víctor Latorre. Y al mismo tiempo ingresó a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas como profesor. En ese momento yo me encontraba terminando la secundaria. El año siguiente estuve en el Politécnico José Pardo y del Politécnico José Pardo me enteré de esa
presencia del doctor Víctor Latorre en la Facultad de Ciencias y yo tenía ya un deseo de hacer física nuclear o temas relacionados porque en esos años 60 vino al Perú Robert Oppenheimer, el año 62 y también el año 66. De modo que había un ambiente interesante para la física nuclear. Muy bien, eso ocurrió entonces el 65. Yo ingresé a la UNI el 67, después de pasar por el Politécnico José Pardo, me fui para allá y así terminé mi maestría en el año 74 y el 75 estaba como docente universitario interesado en la física nuclear. Había hecho una tesis de bachiller en física nuclear con el doctor, precisamente el doctor Víctor Latorre, y había hecho una maestría en ciencias en la UNI. Justo entonces yo como joven docente en la UNI, se me encargó de recibir a tres jóvenes oficiales de la Marina que fueron enviados para ser evaluados y revalidar sus títulos, de modo que sean reconocidos en el extranjero, donde la Escuela Naval del Perú eh, los había, digamos, los quería enviar en un plan en que la Marina deseaba tener submarinos nucleares. El vicealmirante Alesio es el que los escogió y los envió pues a la UNI para luego ir al extranjero. El año 75, pues el día de la creación, el año de la creación del Instituto Peruano de Energía Nuclear, los marinos querían tener su submarino nuclear y por lo tanto querían que en este marco del Instituto Peruano de Energía Nuclear, pues se integren a este movimiento, a este sueño nuclear. Muy bien, estos jóvenes fueron a Inglaterra y, y ahí estudiaron pues fi- energía nuclear, un poco incentivados por el vicealmirante Fernando D'Alessio. Paralelamente a ello, el ejército también tenía planes nucleares, creó para ello la Escuela Superior Técnica del Ejército, donde se formaban ingenieros militares. Y, por supuesto, allí se armó un equipo de jóvenes que escogieron la energía nuclear para un poco trabajar en este nuevo instituto que estaba dirigido por militares. El IPEN, el presidente era el presidente Juan Barreda Delgado, que recibía a estos jóvenes militares del ejército y también ellos los escogieron para que estudiaran en el extranjero. Tres se fueron a Francia y tres a Argentina. El año 76, el año que yo me encontraba en París, llegó el profesor Víctor Coronel, que era profesor de ellos. Llegó para un poco evaluar el desempeño de los enviados para hacer posgrado, de los jóvenes militares, oficiales del ejército, habían sido becados y él como profesor de ellos los fue a evaluar. Bueno, el único que terminó una maestría en este campo, en el campo nuclear, fue Pedro Valdivia, que luego trabajó como director en el IPEN y actualmente está trabajando en la UNI. De los que se fueron a estudiar a Argentina, eh, solo uno llegó a tener un título de ingeniero nuclear, fue el comandante Miguel Vega. Los militares entonces en el IPEN comenzaron a dirigir el instituto, tanto oficiales de la Marina como del Ejército eran los que dirigían, eran los
los, los directivos. Ese año 75 también el Instituto Peruano de Energía Nuclear empezó a buscar gente, no necesariamente militar, sino también gente del área civil, para que se involucraran en este proyecto nuclear. Y se creó un Centro Superior de Estudios Nucleares y un poco que se les propuso a los jóvenes profesionales peruanos recién egresados hacer un curso de un año, o no sé si dos, para que los mejores, digamos, viajen al extranjero, de modo que hagan maestrías o doctorados, posgrado en todo caso, en temas de energía nuclear. Eh, Ese mismo año yo tuve una entrevista con el señor Valdemar Llamosas, que era tío de uno de los jóvenes estudiantes allí, que es Jaime Fernández Vaca. Bueno, Valdemar Llamosas me invitó a integrarme a estas posibles becas para ir al extranjero. Como era recién graduadito de física, podría ir efectivamente al extranjero a hacer un posgrado. Pero era una promesa un poquito vaga, era para el futuro, no era en ese mismo momento, así que teníamos que estar haciendo la cola. Sin embargo, en ese año fue el ministerio, perdón, el gobierno francés, a través de un convenio que había con Perú, que ya me había otorgado una beca para hacer estudios de posgrado en Francia, y entonces yo me dije, bueno, si hay esta posibilidad de venir a trabajar en el Perú en energía nuclear, pues escogeré con esta beca de Francia los estudios de física nuclear. Y me inscribí en el doctorado de física nuclear y física de partículas en la Universidad de París. Muy bien. Por supuesto, también habían hablado con otros jóvenes profesionales más o menos destacados de las universidades. Por ejemplo, el compañero de promoción mío, Fernando Ponce, que ya estaba en la Universidad de Maryland. A él se le propuso que una beca para hacer estudios de doctorado en temas nucleares. Sin embargo, hubo un cambio de gobierno, pasó de el señor Velasco, el general Velasco, al general Bermúdez, y todo cambió y la beca que prometió para Fernando Ponce cambió totalmente, se, se esfumó un poco, digamos, por lo menos se volvió insegura. De modo que Fernando Ponce se dirigió a estudiar a la Universidad de Stanford, por si acaso, física de materiales. Es de saber que los reactores sirven para hacer también física de materiales. Ponce se fue allá. Después del curso que tuvieron los muchachos en el IPEN del CECEN, fueron seleccionados cuatro jóvenes para viajar a Estados Unidos con becas del Organismo Internacional de Energía Atómica, que eran bastante sustanciosas, a decir verdad. Entre los viajeros, los escogidos para doctorados o maestrías en Estados Unidos, estaban Máximo Lazo, físico de la UNI, Jaime Fernández Vaca, físico de la UNI, Jorge Seminario, ingeniero electrónico de la UNI, y Aurelio Arbildo, ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, ellos se fueron a Estados Unidos, yo ya estaba en cierta manera ya en los últimos años de estudio en Francia, y ingresé al IPEN de regreso al Perú en el año 1982. En 1984 fui despedido
por reclamar mejor trato a la ciencia en el IPEN, porque los militares, como es su costumbre, eran un poquito eh, autoritarios. No había un ambiente científico como el que estamos acostumbrados los civiles. Bueno, hubo reclamos y me despidieron. Bueno, en el exilio fui pues a parar como investigador invitado en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Ahora bien, regresé, pero eh, tres de los cuatro enviados a Estados Unidos se quedaron en Estados Unidos. El más notable, por decirlo así, fue Jaime Fernández Vaca. Él se convirtió en el experto internacional en el uso de los rayos neutrónicos que salen de un reactor, justo como el que estaba construyendo el Perú, porque el gobierno peruano y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo para hacer un reactor nuclear aquí en Guarangal, en el Perú. Este reactor nuclear fue construido por la Comisión Nacional de Energía Atómica de Francia, la CONEA, y por supuesto allí fueron también los egresados de este estudio de un año del IPEN que participaron, digamos, como participaron en la construcción. O sea, la construcción fue hecha por la Comisión de Energía Atómica y los peruanos estaban allí viendo cómo eran las cosas para un poco adquirir el conocimiento de ese tipo de tecnología. Pero Jaime Fernández Vaca, el que se preparó para usar los haces de neutrones que salen del reactor, se quedó en Estados Unidos. Y en este momento, ya construido el reactor nuclear, ningún haz de neutrones del reactor de Guarangal está en uso, o sea que se está desperdiciando porque el que uno de los que sabían, los que más sabían en este campo, Jaime Fernández Vaca, se quedó en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, ¿no? Se volvió un científico internacional. Ha publicado 180 artículos científicos y ha sido citado para más de 6.000 ocasiones. Además, ha sido reconocido como miembro de la Sociedad Americana de Física y de la Sociedad de Dispersión de Neutrones de Estados Unidos. Imagínense. Y los haces de neutrones para el cual él fue preparado están allí vacíos. ¿Por qué razón? Porque la política que había establecido en el IPEN no era para nada atractiva para los científicos. Imagínense, a mí me despidieron por reclamón. Obviamente los que estaban afuera no, no veían eso como un buen signo de buen trato. El otro que fue a Estados Unidos, Máximo Lazo, como dije, egresado en la UNI, se doctoró en la Universidad de New Mexico, convirtiéndose en un experto en efectos de la radiación sobre materiales, justamente el tema para el cual sirve un reactor nuclear. No, en nuestro gran experto en efecto de la radiación sobre los materiales se quedó en Estados Unidos. El tercero fue Jorge Seminario. Dicho sea de paso, Máximo Lazo y Fernández Vaca fueron los segundo y tercero en el curso que se realizó en el IPEN. Jorge Seminario, ingeniero electrónico de la UNI, que fue también enviado a Estados Unidos. Un ingeniero electrónico se necesitaba, obviamente, la electrónica para cualquier material, cualquier equipo, cualquier instrumento nuclear que podía establecerse acá en el Perú. Junto con Jaime Fernández Vaca, hubieran hecho realmente un dúo extraordinario, porque el físico usa estos aparatos de triple eje que detecta y dispersa electrones, pero para que los equipos funcionen bien se necesita un ingeniero electrónico de primer nivel. Jorge Seminario no vino por la razón que ya le hemos indicado
no había el ambiente era más bien militarizado en el IPEN y no atractivo para un desarrollo científico y tecnológico. El único que regresó fue Aurelio Arbildo, que dicho sea de paso fue el que obtuvo el primer puesto en el curso que se dio en el IPEN. Él regresó, trabajó por un tiempo en el IPEN y supongo también, eh, al ver el ambiente que había en el IPEN, lo dejó y ahora es un empresario exitoso. Tiene una empresa de automatización y control que se llama Inducontrol. Y el que habla, este modesto servidor, después de estar 3 años en exilio, despedido por el gobierno, por la dirección militar del IPEN, regresó cuando ya no había militares en la dirección y más bien estaba el doctor Víctor Latorre, precisamente mi profesor en el IPEN, presidente del IPEN, y me abrió las puertas para regresar a la patria. Esa es más o menos la historia del año 1975. Gente que soñaba y que quería hacer eh, del Perú, bajo la dirección de los líderes nacionales, un país un poco alejado de la pobreza. Bueno, en el año, yo estuve en el IPEN desde 1988, cuando el presidente del IPEN era el doctor Víctor Latorre, que había sido designado presidente para, de una vez por todas, terminar e inaugurar el reactor RP-10 que estaba construyendo Argentina. Él logró la inauguración en el 19 de diciembre de 1988 y luego se retiró a, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y por mi lado, ese año que él estuvo allí, regresé al IPEN y estuve hasta el año 2015. Y también por que no había un ambiente de investigación, no habían plazas para tesistas, para jóvenes tesistas como antes. eh, Decidí pasarme a la uni donde hay jóvenes que hacen tesis, que estudian, que investigan, buscan sus licenciaturas, maestrías. Ahí incentivamos el desarrollo de la fisión nuclear, que es mi especialidad, y ahí impulsamos la física médica, que dicho sea de paso, creamos cuando estábamos en el IPEN, 1995 se creó la maestría en física médica. Los egresados están en todas las clínicas y hospitales que tienen radioterapia y radiodiagnóstico. Esa fue el destino que tuvieron estos jóvenes que en el año 1975 empezaron a soñar una era nuclear. Y los jóvenes militares oficiales del ejército y de la marina, todos desaparecieron del campo nuclear, todos se fueron. O sea, se prepararon para el campo nuclear con becas bastante importantes, eh, con las facilidades que les dio el IPEN, pero partieron, supongo pues porque supongo también que no vieron un ambiente para su desarrollo profesional. eh, pero es increíble cómo un proyecto que comenzó con tantos jóvenes soñadores, no sé, en total habrá habido pues tal vez, vamos a ver, una veintena que fueron al extranjero. Solamente regresaron dos de esa época, de los jóvenes de 1975. Algunos, desafortunadamente, no algunos, concretamente José de Lepiane Massa, que llegó a ser presidente del IPEN, ha dejado, ha dejado este mundo y es una de las bajas ya de esa época. Bueno, y en Estados Unidos, como digo, tenemos a Jaime Fernández Vaca, Máximo Lazo, Jorge Seminario, que fueron invitados al encuentro científico internacional que organizamos nosotros, recuperándose en algo su conocimiento, difundiendo acá en el Perú. Y el doctor
Víctor Coronel, que fue profesor de los militares en la Escuela del Este, también vino a Lipen a dictar cursos y a participar también en el encuentro científico internacional. En otras palabras, la juventud constituyó una masa crítica que se ha dispersado, una masa crítica intelectual, eh, dispersa entonces lo que hubiera podido ser la masa crítica nuclear intelectual. Debemos comprobar que no se ha logrado concretar el sueño nuclear. La producción científica del IPEN está reducida a un promedio de 2 artículos científicos por año desde su creación. En 50 años es la menor de todos los institutos científicos del Perú, teniendo la mayor inversión en dólares. Y es una prueba más que no solamente se trata de infraestructura física, sino también de captar a los talentos que saben usarlo, pero se les atrae con políticas adecuadas, ¿no? Con políticas autoritarias, alejadas del comportamiento científico. De modo que para retomar el impulso nuclear del Perú que se imprimió en 1975, tendría que establecerse políticas de atracción de talentos peruanos como los que se fueron y que están produciendo ciencia para potencias extranjeras. Esa política debe sostenerse sobre todo en el reconocimiento real a la meritocracia. De lo contrario, los talentos seguirán partiendo a potencias, a países donde sí practican precisamente la meritocracia. Felicidades y felicitaciones a los que se han quedado en el IPEN. Sé que faltan, falta mucha gente, falta instrumentos. La sala experimental del IPEN está sin uso. No hay los profesionales que necesitan. El reactor nuclear es una fuente de neutrones, una radiación neutrónica en toda dirección. Se practican tubos para usarlos en el estudio de materiales biológicos, físicos, metalúrgicos, etcétera. Se estudian irradiándolos con estos haces de neutrones que salen del reactor. Pero si no tenemos a los que conocen de materiales, muy poco podemos hacer. La única actividad que tiene actualmente el IPEN es la producción de radioisótopos. Es decir, no en los haces de neutrones, sino cerca al reactor se coloca un material que no es radioactivo y por absorción de neutrones se convierte en radioactivo. O sea, el reactor está sirviendo para producir sustancias radioactivas. Tú colocas allí, se vuelve radioactivo. Solo eso. Es como cuando uno coloca un material fosforescente en el día bajo la luz solar, en la noche irradia. Algo parecido. Aquí se irradia con neutrones y este material se convierte en radioactivo. Emite rayos gamma y pues otros también. Eh, Sin embargo, los haces de neutrones, los rayos que estudian para altos estudios, avanzados estudios de materiales, está sin uso. Otra actividad también que se hace justamente con esta técnica, ¿no? Pones un material X cerca al reactor por la radiación que hay, que no está colimeada, no hay nada complejo, colocas allí y se convierte en radioactiva. Y luego, con detectores, detecta la energía que sale y por las características de esa radiación y tú identificas de qué materiales está compuesto, de qué elementos están compuestos esos materiales. No detectan todos los materiales, pero es una cosa, digamos, práctica, ¿no? Irradiar un material, detectar la radiación que sale y deducir qué elementos hay en ese material. Eso se llama química por análisis por activación neutrónica. Esas son las dos actividades que francamente son actividades eh, elementales, digamos, pero
lo más importante son los haces de neutrones. Hay 6 salidas de rayos neutrónicos que no están siendo usadas. Esperemos pues que un gobierno que comprenda el valor de un reactor, pues a- atraiga a los talentos que saben usar esos rayos para que no sea el reactor nuclear lo que alguna vez dijimos un elefante blanco. Bueno, debo aclarar, sin embargo, que a mí me tocó dirigir el IPEN unos 5 años y en esos años, pues hicimos esfuerzos para utilizar por lo menos un haz de neutrones. Anteriormente habíamos puesto en uso el primero, que es la neutrografía, que es una radiografía con neutrones, es muy especial. Una radiografía normal con rayos X, uno puede ver un material pesado dentro de un cuerpo de madera blando. Eso es rayos X. Lo curioso es que con neutrones se ve lo inverso, es decir, una gota de aceite dentro de un depósito metálico. O sea que los neutrones son extraordinarios para eso. Entonces nosotros hicimos esa facilidad, pusimos en operación esa facilidad, hicimos un laboratorio, pero ahí ahora está totalmente desactivada, nadie trabaja allí. Y enviamos a Francia a un ingeniero electrónico joven, Oscar Baltuano, para capacitarse en la construcción y uso eh, de un haz de neutrones. Bueno, se empezó junto con Marco Munive y Oscar Baltuano, hicieron algunos previos comprobaciones que funcionaba el equipo, pero luego la política cambió y ahora está el difractómetro sin uso. Es así el Perú, amigos, por eso sería bueno que un gobierno inteligente eh, ponga los recursos para que el IPEN tenga expertos en la utilización de neutrones. De lo contrario, como dije, el reactor sería un elefante blanco. Gracias amigos, felicitaciones a estos valerosos científicos e ingenieros del IPEN que a pesar de lo que hemos hablado, de la falta de apoyo que tienen, de la falta de una dirección que conoce estos campos, eh, a pesar de eso ellos siguen batallando para avanzar en algo la energía nuclear. Repito, ustedes pueden entrar aquellos que saben entrar a la base de datos bibliográficos Scopus y allí van a poder verificar las publicaciones científicas, que es lo que significa la producción científica del IPEN, porque la producción científica de un instituto o de una universidad se ven en Scopus. Bueno, amigos, eso es lo que quería contarles y vamos a seguir un poco divulgando los temas de ciencia y tecnología. Ok, bueno, ¿qué cosa nos preguntan los seguidores de este modesto canal? ¿Harás entrevistas el día del examen de admisión a la uni? ¿Qué preguntas tienes en mente? Interesante. Voy a ver si se puede hacer entrevistas. Habría que... Bastante gente en la uni, hay cualquier cantidad de gente. Julio Delgado dice, nunca contratan investigadores en el IPEN, solo administrativos. Bueno, eso parece que está ocurriendo en varios sitios. Nos hemos enterado que entre el 2007 y el 2025 el costo de personal ha cuadriplicado. Imagínense, cuadriplicado. Dios mío, cualquier cantidad de plata. Pero el número de científicos no ha sido cuadriplicado. O sea, por todo lado se ha multiplicado por 4, pero en el IPEN no ha sido el caso. En la universidad tampoco, donde mayormente en instituciones como el Congreso. Uy, ahí no solamente ha aumentado el número
de empleados, sino que las remuneraciones también. Y también aquellos que tienen ley de carrera, como los militares, policías y otros, han entrado mucha gente nueva. En las universidades un poco está congelado el número de vacantes y no hay nuevos profesores nombrados, salvo el año, algunos años hubo nombramiento automático de profesores contratados, pero básicamente el número de profesores es el mismo que teníamos hace 50 años justamente. Frozen dice, el IPEN tiene mucho personal para muy poca productividad. Claro, si tiene bastante gente del personal, pero no, como digo, no hay científicos, hay pocos. Cuando uno ingresa al CONCITEC, al Registro Nacional de Científicos, uno encuentra que el IPEN solamente tiene 5 científicos reconocidos por el CONCITEC, 5, que son, o sea, de todo el personal que tiene el IPEN, hay 5 que son reconocidos como científicos. Para comprobarlo, ustedes entran al sitio web de el Concitec, a Renacit, y ven allí, pone el IPEN y ahí están los científicos. Además, los niveles de científicos son jóvenes, pues todavía, porque el de mayor nivel está en el nivel 4 en el Renacit. El Renacit del Concitec tiene 7 niveles. El más bajo es el 7, el más alto el uno. Y en el IPEN hay 5 científicos y el de más alto nivel está en 4. De modo que falta científicos de alto nivel en el IPEN. Importante para el Ministerio de Energía y Minas, tendría que hacer algo para eso, para que haya gente de nivel uno, por lo menos. También hay nivel distinguido. Ok. Los caviares copan todo. El gasto en personal del Estado ha aumentado demasiado. Sí, efectivamente, como hemos señalado, parece que se ha cuadriplicado en el siglo XXI el número, la plata que se gasta en personal, pero no en científicos. Pero eso de caviares sí que no entiendo muy bien eh, porque los que han entrado al Estado, en el Congreso está, como ustedes saben, eh, dominado por eh, 2 partidos y son ellos los que han incrementado el personal. No sé si esos partidos son caviares, o no sé por qué los llaman así a la gente que está ahí dominando el Congreso, pero es el Congreso el que más ha aumentado su personal. Pero en fin, nunca entiendo muy bien lo que significa caviares. ¿Podríamos pensar que el Congreso está lleno de caviares? No lo sé. ¿Y qué cosa es caviar? Tampoco lo sé muy bien. Leo, por favor, tú que has escrito eso, define qué significa caviar para saber de qué estás hablando. Gloria Orrillo dice, buenas noches, doctor Montoya. Los actuales egresados de la Facultad de Ciencias de la UNI tienen las mismas oportunidades que ustedes tuvieron para estudiar en el extranjero. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Ah? Bien, en primer lugar, hoy en día hay muchísimo más oportunidades que en nuestras épocas, mucho más oportunidades. Eh, ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Las potencias, Estados Unidos, Francia, Alemania, todas las potencias están compitiendo, están compitiendo. ¿Y qué compiten? Compiten con producción de ciencia y tecnología. Por ejemplo, ustedes han visto la inteligencia artificial, ¿quién la hace? Científicos de la computación, de todos los campos allí. ¿Dónde están? En Estados Unidos. Y China se ha preparado también en ese campo y ha creado el DeepSeek, que es mucho más poderoso.
que la inteligencia artificial norteamericana, pero muchísimo más barato. O sea, han empleado más el conocimiento que la infraestructura, la plata. De modo que actualmente es muy fácil. Por ejemplo, si un joven científico que estudia en la Facultad de Ciencias o cualquier otra universidad eh, está interesado en un tema de investigación, ingresa a la página web de cualquier institución internacional, universidad, y va a encontrar puesto de trabajo y postulas y te vas. Generalmente lo que se hace es eh, entrar en una maestría o un programa de doctorado. La gran mayoría de peruanos, incluyendo los de la Facultad de Ciencias, se van a Brasil, porque Brasil busca desesperadamente científicos. Es más, Brasil se ha convertido en el atractor mayor en América del Sur, porque le paga a los docentes universitarios $4.500, mientras que acá están mil y tantos. Cuando trabajé en el IPEN, en el año 90, los años 90, dos de mis estudiantes, de mis colaboradores, de los colaboradores, jóvenes profesionales que trabajaban, dos se fueron a Brasil, otros se fueron a Ginebra, a Japón, por todo lado. Eh, ahora, este, hay mucho más, se van. De modo que hoy es mucho más fácil irse que otros. Por esa razón es que, de acuerdo a las estadísticas, eh, hoy en día hay muchos peruanos que se van, jóvenes para estudiar. Más o menos medio millón de jóvenes por año se están yendo. En los últimos 3 años es más o menos el promedio. Medio millón de personas, mayormente jóvenes, se van al extranjero para no regresar. Bueno amigos, eso es lo que quería contarle, ya estamos 8 y algo. Les agradezco mucho por su atención. No se olviden, compartan este video, pasen a sus contactos para hacer más. Necesitamos más gente interesada en ciencias porque ya lo hemos señalado, sin ciencias no hay futuro. Y también no se olviden, vayan inscribiéndose ya en el Encuentro Científico Internacional de agosto para inscribirse, y totalmente gratuito, es en la página web esiperú.net, ESI de Encuentro Científico Internacional, esiperú.net. Los esperamos y nos vemos pues mañana. Hasta mañana a las 7 de la noche. Estuve ahora un poco tarde por reuniones de ciencia y tecnología, pero mañana estaremos a las 7. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.